¿Cómo puedo ser libre del pecado? ¿Qué puedo hacer si he fallado, si he pecado contra Dios y no sé cómo restaurarme? ¿Qué hago si me arrepiento pero vuelvo a caer otra vez en el mismo pecado? ¿Cómo puedo salir de esto? Sabes que como pastor he recibido a través de los años muchos mensajes así de personas, hermanos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres que preguntan: pastor, estoy en un pecado, he caído, he resbalado, he cometido este error, he ofendido a Dios y no sé cómo restaurarme, no sé cómo levantarme. Pues tengo para usted, mi estimado hermano, buenas noticias, porque este video es muy especial para ti. Y es que sentí del Señor cambiar un poco el formato para este miércoles y traerte una palabra que el Señor puso ayer en mi corazón con respecto a el secreto bíblico para ser libre de los pecados ocultos, vicios, etcétera, y sobre todo cómo restaurar tu comunión, tu relación con el Señor. Así que quédate por favor hasta el final, porque estoy seguro que este video va a ser de mucha bendición para tu vida. Y al final tengo un consejo muy especial, algunos consejos prácticos para darte, para que seas libre de esos pecados de una vez y para siempre. Pero vamos a basarnos en este video en un pasaje de la Biblia, y es el Salmo 51, porque estaba meditando en este pasaje en estos días y el Señor habló a mi corazón para traerte esta palabra que estoy seguro que va a ser de bendición para ti. Sabes que este Salmo 51 se escribe en el contexto de un hombre que le había fallado a Dios, y era obviamente el salmista, el dulce cantor de Israel, el rey David. Es curioso que David jamás fue vencido, porque contra Goliat él pudo ganar, contra los enemigos, contra los filisteos pudo vencer. Sin embargo, es curioso que David se dejó vencer por su peor enemigo, que era él mismo, su carne, su naturaleza caída. Y es que la palabra de Dios enseña que hubo un momento cuando David pecó contra Dios, trayendo sobre sí una serie de juicios terribles, y es cuando pecó con Betsabé. La palabra enseña que cuando llegó el tiempo en que los reyes debían salir hacia la guerra, David no fue a la guerra, sino que se quedó en su palacio. Hay un peligro cuando nos descuidamos y dejamos de hacer aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer, a pelear la buena batalla, y nos relajamos en la vida cristiana y bajamos los guantes. Hay un peligro ahí cuando no nos damos cuenta del ataque del enemigo. Y David no fue a la guerra y no se dio cuenta que Satanás tenía preparado para él un plan para destruirle. Y es que mientras David caminaba por su palacio, vio a la distancia en otra casa una mujer bañándose, y la codició. Permitió que el pecado creciera en su corazón, que madurase el pecado de la codicia, maquinó en su corazón, y entonces trajo a aquella mujer para dormir con ella, pensando él que el pecado había quedado ahí oculto. Pero un tiempo después David supo que aquella mujer, Betsabé, había quedado embarazada, y el problema es que ella estaba casada con Urías, un hombre temeroso de Dios que estaba en la guerra. Y sabemos cómo David empeoró su pecado haciendo matar a aquel hombre de Dios para que su pecado quedara oculto. Sin embargo, a Dios, que no se le escapa nada, envió un profeta llamado Natán, que vino a confrontar a David, y David dijo: es verdad, he pecado contra Jehová. Y es en ese contexto cuando David comienza a llorar, se aflige en su corazón porque se da cuenta que había pecado y que había ofendido a Dios. Y entonces David, en ese dolor, en ese arrepentimiento de su corazón, le escribe a Dios el Salmo 51, un salmo rogándole a Dios perdón. Pero ojo a esto, porque hay tres aspectos importantes que encontramos en ese salmo, tres aspectos importantes para ser restaurado y ser libre de esos pecados que te atan. Así que mucha atención a estos tres aspectos. En primer lugar, cuando leemos el salmo, vemos que David enumera una serie de consecuencias que él estaba viendo en su vida producto de aquel pecado. Sabes que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte.
el pecado viene como algo placentero, algo que dura breve, pero sus consecuencias son terribles. Y David menciona al menos 5 consecuencias que él pudo ver inmediatamente como resultado de aquel pecado contra Dios. En primer lugar, David confesó sentirse sucio por dentro, inmundo, porque dijo en el versículo 2: Señor, lávame más y más de mi maldad. Y después dijo: límpiame. Y si dijo eso es porque él se sentía sucio por dentro. Oh, mi querido hermano, el pecado produce esa sensación de que estás sucio, y es porque en tu vida espiritual, aunque no lo puedes ver con ojos físicos, el pecado mancha nuestras vidas, nuestras vestimentas. La palabra dice que Cristo viene por una iglesia cuyas vestiduras estén limpias, santas y sin mancha, sin arruga delante de Él. En segundo lugar, el salmista confesó que su conciencia también estaba dañada, estaba sucia, porque en el versículo 3 él dijo: Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Aquí él estaba haciendo alusión acerca de cómo su pecado era como un clavo ahí marcado en su conciencia que lo acusaba, porque además de la conciencia, el enemigo ataca la mente nuestra cuando le hemos fallado a Dios. Y la conciencia de David estaba sucia, por lo cual él sentía en su mente que algo estaba pendiente, su conciencia había estado dañada. En tercer lugar, David confiesa que había también tristeza en su corazón, una tristeza profunda, cuando dijo en el versículo 8: Señor, hazme oír alegría y gozo, y se recrearán estos huesos que has abatido. Y luego en el versículo 12 también dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. Lo que David está diciendo aquí es que el pecado había producido en él una tristeza tan grande que él sentía que hasta en sus huesos se sentía el abatimiento por aquel dolor. Y es que el pecado también genera tristeza, produce vacío, produce sequedad en el corazón. David se había sentido triste en su corazón por haberle fallado a Dios. Si te ha pasado a ti también, déjame saber en los comentarios. Número 4, David pudo ver en su vida que también se había ido la alabanza, o sea que él estaba seco por dentro para alabar a Dios, porque dijo en el versículo 15: Señor, abre mis labios. Y el motivo es que el pecado había cerrado su boca. Como pastor, cuando estoy en una congregación, veo a veces personas que no pueden alabar a Dios, y en ocasiones es porque no han nacido de nuevo, pero otras veces es porque están en pecado, y cuando la persona está en pecado, el pecado cierra la boca y no hay entonces fluir para alabar a Dios. No hay esos ríos de agua viva, no hay alabanza para Dios, porque los labios se han cerrado. Así que David se sintió seco por dentro y no le fluía la alabanza para Dios que antes le daba. Ya no era tan fácil levantar las manos, alabar a Dios. Pero en quinto y último lugar, David sintió incluso inseguridad por dentro, porque dijo en el versículo 18: Señor, edifica los muros de Jerusalén. Y lo que aquí estaba reflejando David era un misterio profundo, y es que la santidad crea muros de protección para que el diablo no aceche, pero el pecado derriba esos muros de protección. Y por eso el hombre, cuando peca, se siente inseguro, porque le ha abierto brecha al diablo para que entre. Es por esto que Adán y Eva sintieron también temor cuando pecaron contra Dios. Sintieron la inseguridad que produce el pecado, porque esa es una de las cosas que produce el pecado: el vacío, tristeza, inseguridad. El pecado derriba esas paredes, esos muros de protección para que el enemigo no pueda entrar. Por lo cual, el primer aspecto importante del pasaje es que David supo reconocer que el negocio con el pecado siempre sale mal, siempre termina mal. Y quiero decirte a ti, estimado amigo, que estás hoy en el pecado, amarrado en la fornicación, adulterio, en los vicios ocultos, no podrás ser libre hasta que aprendas a odiar y detestar tu pecado.
Hay veces me he encontrado con jóvenes, personas que saben que están en el pecado, pero todavía no aborrecen el pecado. Y alguien me dijo una vez a mí: no puedes cambiar de situación o ser libre hasta que no estés cansado de la vida en la cual estás. O sea, hasta que no te sientas harto de tu pecado, no podrás ser libre. Por eso David confesó: Señor, estoy harto del pecado, ha traído consecuencias, es un mal negocio siempre el pecado, la paga del pecado es la muerte. Ahora bien, ojo a esto, porque el segundo aspecto importante del pasaje es que David reconoció y confesó su pecado ante Dios para entonces arrepentirse. En el versículo 3 él dijo: Señor, he aquí yo reconozco mis rebeliones. También luego llamó a su pecado por nombre cuando dijo en el versículo 2: Señor, esta es mi maldad. O sea, llamó maldad a su pecado. También en el versículo 4 dijo: Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y lo que David estaba haciendo aquí era reconociendo su pecado tal cual era. Porque a veces veo personas que le restan importancia. Señor, te fallé, pero tú sabes que lo hice por esto. O no es un pecado tan grande. No, mi hermano, para ser restaurado hay que venir ante Dios y decirle: Señor, he pecado. Mi pecado se llama así. Te he deshonrado con mi pecado. Señor, he pecado verdaderamente. Nunca le restemos importancia a nuestro pecado. Vengamos ante Dios tal cual somos y confesémosle a Él cuál ha sido nuestro pecado. Número 2, David también reconoció su naturaleza caída cuando dijo en el versículo 5: Señor, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay teólogos que piensan que ese versículo esconde algo sobre el trasfondo histórico o congénito de David, pero lo que está hablando también específicamente es acerca de cómo él venía de una naturaleza caída y por esto él era propenso al pecado. O sea, él supo rendirse ante Dios al reconocer que por él mismo no podía ser libre, porque era un ser con una naturaleza caída y que en sus fuerzas no estaba el poder para vencer el pecado. Y número 3, David también reconoció la santidad de Dios ante su gran pecado, porque dijo en el versículo 4: Señor, para que seas tenido por justo y puro. Él llamó a Dios justo y puro, y luego dijo también: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Lo que David estaba haciendo aquí era, luego de reconocer su pecado, reconocer la santidad y la justicia de Dios para decirle: Señor, no soy capaz de llegar a tu santidad, no soy capaz de ser santo como tú. Y lo que David estaba haciendo aquí, mi estimado amigo, era sencillamente arrepintiéndose de corazón, reconociendo su maldad, su pecado ante la grandeza y majestad y justicia de un Dios que es 3 veces santo. Y he aquí el segundo aspecto para ser libre: hay que arrepentirse verdaderamente para ser libre. Y es que el arrepentimiento no es solamente reconocer que el pecado produce consecuencias o que el pecado es un mal negocio o que produce tristeza, sino que el arrepentimiento verdadero es estar dispuesto a cambiar de vida para siempre. Ese es el verdadero arrepentimiento. Como dijo Pedro en Pentecostés: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y entonces vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Sin embargo, ojo a esto, porque hay un tercer aspecto muy importante que David utilizó en el pasaje para restaurar su comunión con Dios, y es que David comenzó a clamar a Dios por algunas cosas importantes. Y ojo a esto, porque es necesario que usted mire esto con atención. En primer lugar, David le pidió a Dios algo que él nunca niega, y es su piedad y su misericordia, cuando dijo en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lo que David estaba pidiendo aquí era que Dios no enviara sobre él lo que él sí merecía, sino que enviara sobre su vida lo que él no merecía. O sea, que Dios tuviera piedad y misericordia, que Dios le enviara
el perdón que él no merecía, aunque él había pecado contra Dios. Por esto dijo también luego: esconde tu rostro de mis pecados. Mi querido hermano, para ser restaurado hay que humillarse ante Dios. Y él dice: si se humillara mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si has pecado, entra ante la presencia de Dios con toda humildad y sinceridad y dile: Señor, ten misericordia y perdona mis pecados. Lo segundo que David pidió es que Dios lo lavara, lo purificara, cuando dijo en el versículo 2: Señor, lávame más y más de mi maldad. Ya dijimos que David se sentía sucio por dentro, pero él pidió: Señor, lávame. Y es curioso, ojo a esto, que en el versículo 7 él le dio al Señor, él sabía cuál era la solución cuando dijo: purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí viene lo curioso. El hisopo era como un manojo, algo hecho con plantas, y fue lo mismo que se usó allá en la Pascua en Egipto, cuando los hebreos untaron con un hisopo sangre en los dinteles y los postes de sus casas para que la muerte no entrara, y la sangre rociada o aplicada con ese hisopo guardó a las familias para que la muerte no entrara. Lo curioso ahí es que ese hisopo y esa sangre estaban haciendo tipo o símbolo de la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque Él es el Cordero por excelencia, y la palabra dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si alguno ha pecado, clama a Cristo que su sangre te limpie, y su sangre será rociada sobre tu vida para lavarte, no solo para cubrirte, sino también para lavarte de tu maldad, limpiarte por completo. La sangre de Cristo es el único líquido milagroso que puede limpiar por completo el pecado. Ya casi llegamos al final, pero oiga esto, porque lo tercero que David pidió es que Dios pusiera en él un corazón recto y limpio, cuando dijo en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La razón por la cual mucha gente no puede acercarse a Dios o ser libre es porque su corazón no ha sido transformado. Pero esto es un milagro maravilloso que acontece cuando alguien recibe a Cristo. Dios le da un nuevo corazón, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de sí, y ahora el Espíritu Santo comienza a producir en él la santidad que él antes no podía producir. Por esto, si hay alguien mirando el video y aún no es cristiano, recibe hoy a Cristo. Solamente en Cristo hay un nuevo corazón disponible para ti. Y si ya eres cristiano, dile: Señor, sigue cambiando mi corazón, porque necesito un corazón limpio, un corazón recto delante de ti, Señor. Pero en cuarto y penúltimo lugar, David también clamó por algo en el versículo 11, cuando dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, querido hermano, David sabía cuál era la prioridad. Cuando uno falla, uno se expone a que el pecado se manifiesta y seas burlado. Uno se expone al ataque del enemigo. Uno se expone a muchas cosas, muchas consecuencias. Pero David sabía cuál era su prioridad, y era que la presencia de Dios no se apartare de él. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Jehová, porque se arrepentía de corazón, pero sobre todo amaba la presencia de Dios como lo más íntimo y especial. Mi estimado hermano, la palabra dice: ¿no sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Y pregunta: ¿cómo vamos a rendirnos al pecado? ¿Cómo vamos a darle rienda suelta al pecado? Cuando usted reconoce lo que ha recibido, la presencia del Espíritu Santo. Oh, mi querido hermano, hay que cuidar esa gloria, hay que cuidar esa presencia. Aprecie hoy al Espíritu Santo y su presencia por encima de todas las cosas, aún por encima del pecado. Y lo último, lo quinto y último que David pidió a Dios es que Dios abriera sus labios para entonces alabarle. No podemos alabar a Dios cuando no fluye de adentro
un manantial de agua limpia. Pero cuando el Señor limpia el corazón, entonces nos sentimos calificados, limpios, para poder rendirle ante Dios nuestra alabanza. Por esto, si vas a servir a Dios, cantar, predicar, hacer cualquier cosa, asegúrate de primero estar limpio en tu corazón, y entonces dile a Dios: Señor, como David, abre mis labios para que yo pueda alabarte, y Dios lo va a hacer. Y cuando esto pase y Dios te saque de esa cautividad, vas a decir como aquel cántico: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Se acerca ese día para ti. Sé que hay personas que han estado mirando este video y que están llorando porque saben que están en pecado, saben que han fallado, saben que resbalaron, saben que cayeron, saben que fueron seducidos por la voz del enemigo. Pero quiero decirte: hoy Cristo te quiere restaurar. Hoy Cristo quiere levantarte. Hoy Cristo quiere darte la solución, la respuesta. Él quiere restaurarte hoy. Por eso, renuncia hoy al pecado. Por esto, arrepiéntete hoy de corazón. Suelta el pecado. Clama a Dios por su perdón, como lo hizo David. Clámale que te limpie, que te purifique. Y comienza entonces a buscar a Dios, a clamar a Él. Y Cristo te va a hacer libre y Él te va a restaurar. No te quedes postrado. Levántate, anda, camina, levántate. Cristo hoy te levanta, y oro por ti para que Dios te levante. Por favor, permíteme orar por ti en este día, y luego tengo un consejo muy importante para tu vida, para mantenerte libre. Padre, yo oro en este momento que si hay alguien mirando este video que aún no es salvo, hoy reciba a Cristo. Si hay alguien, un hijo tuyo mirando el video, pero que está atado por el pecado, ha resbalado, restáurale hoy, Señor. Rompe sus cadenas, levántale, y que el diablo no pueda seguir derrumbándole, sino que tú hoy le des una gran victoria sobre el pecado. Se rompan cadenas, se sueltan ligaduras en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Levántate, porque Cristo hoy te está llamando a la restauración. Si así Dios lo ha hecho hoy contigo, déjame saber en los comentarios y déjanos un fuerte like a este video y compártelo también en las redes sociales. Pero tengo un consejo último, y es que para mantenerte libre, ojo a esto, para mantenerte libre y en victoria, hay que permanecer conectado con Cristo. Muchos son libres, pero luego vuelven al pecado porque se separan de Cristo. Dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de ayunar, dejan de hacer vigilia. Por favor, manténgase conectado a Cristo, porque Él dijo: separados de mí nada podéis hacer. Por eso, permaneced en mí y yo en vosotros. Así que, si quieres permanecer libre de una vez y para siempre, mantente en contacto diario con Cristo. Ten un tiempo de oración, de lectura bíblica. Practica el ayunar. Eso doblega la carne. Ora, ayuna, haz vigilia. Esto es poderoso y te vas a mantener libre en el nombre de Jesús, porque es únicamente a través del poder del Espíritu Santo que podemos vencer el pecado y permanecer libres. Así que Dios te bendiga. Mira a continuación un video que te dejaré por aquí en la pantalla acerca de cómo ayunar efectivamente, porque estoy seguro que va a bendecir a muchas vidas. Así que Dios te bendiga y nos vemos en ese próximo video.